Buenas noches, mi nombre es Blanca Estela Cataño Ruiz, la materia es Evaluación y Formulación de Proyectos, la unidad 2, Rentabilidad y Factibilidad de los Proyectos. Mi maestra es Estela Albarrán de la Llave, la actividad es la actividad número 1, Investigación del Estudio Financiero. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta actividad? Primero vamos a leer la segunda unidad, investigar 3 fuentes de qué es y cómo se hace un estado financiero, desarrollar una presentación donde se explique de qué se trata el estudio financiero y presentar 2 ejercicios y por último grabar un video. Aquí dice que tengo que salir a cuadro. Sin embargo, estoy tratando de hacer otras formas para grabar mi evidencia, ya que subir el video a YouTube me tarda hasta 16 horas. Entonces, voy a hacer esta excepción para ver si es viable o es aceptable mi actividad a través de este nuevo formato. Primero, ¿qué es y cómo se hace un estado financiero? Una de las fuentes consultadas fue Administración de Operaciones de Richard Chase, Robert Jobs y Nicolás Alquino. Aquí dice que el estudio financiero de un proyecto tiene como meta primordial destacar los recursos económicos para poder llevar a cabo un proyecto, que a través de este proyecto se pueden calcular todos los costos que se van a necesitar, así como los ingresos en esta etapa del proyecto. Es decir, se va a tener múltiples aplicaciones del mismo. De acuerdo con Richard, en esta misma bibliografía consultada, entonces al evaluar un proyecto estaremos poniendo en duda su viabilidad, porque ¿qué quiere decir? Que nos podemos dar cuenta si es viable o no es viable. La planeación de un proyecto es como el estado ideal, pero hay que ver si es viable en cuanto a la situación financiera nos refiere. Otra de las fuentes consultadas fue de Sean Reinaldo y Champagne Nasir, que dice que el estudio financiero ya es la última etapa del análisis de viabilidad de un proyecto. Como tal. Entonces los objetivos son ordenar y sistematizar la información con carácter monetario. Aquí nos vamos a dar cuenta cuánto es lo que necesitamos invertir y cuánto es lo que vamos a operar de ganancia. También vamos en esta parte del estado financiero, del estudio financiero, vamos a determinar cuál es la utilidad que nosotros esperamos recibir. Lo que en general nos indica el estudio financiero es ver cuál es el monto que necesitamos invertir para saber si es viable o no es viable nuestro proyecto. ¿Cuáles son estos elementos? Para hacer un análisis o un estudio financiero, ¿cuáles son los elementos más importantes que tenemos? Tenemos los ingresos, los costos de administración, los gastos de venta, los gastos financieros, las depreciaciones. Se aplica muchísimo en lo que es administración de proyectos. Para un proyecto de cambio de alguna máquina y de alguna pieza, la depreciación para ver si es viable o no es viable o si realmente vale la pena la inversión. La amortización, cuál es nuestro plan de inversión, el balance de apertura para saber dónde estamos parados, qué es lo que nosotros vamos a modificar, qué podemos y qué no podemos hacer con lo que tenemos, con nuestros activos, con nuestro endeudamiento de nuestro capital. El presupuesto de nuestra caja, el balance general proyectado, las razones financieras, que es una de las técnicas más aplicadas para los proyectos que ya están puestos en marcha, donde nos indica cuál es la rentabilidad, la solvencia, el endeudamiento, el capital de trabajo, cuáles son nuestros activos, cuál es nuestra utilidad referente a los activos invertidos, al capital invertido, etcétera. El punto del equilibrio, el flujo neto de efectivo, esta también es otra técnica muy utilizada para la evaluación de proyectos para ver si en determinado tiempo y con una tasa de interés o un rendimiento vemos si nuestro proyecto es viable o no es viable. Aquí podemos determinar cuál es el valor de la TIR y de la TEMAR, que son las tasas que nosotros esperamos obtener de rendimiento. Por aquí menciona este autor o algunos autores la TIR y la IR, que es el índice de rendimiento, ¿no? También está el costo de capital, el valor presente neto, la TIR, como ya se les comentaba, y el IR. Todo esto nos va a ayudar a entender mejor el estudio financiero de un proyecto. El análisis de sensibilidad que nos pone
¿Qué pasa cuando hay algún cambio en nuestros ingresos del proyecto? ¿Cuándo se puede parar? ¿Cuándo puede comenzar? ¿Cuándo puede? A veces la sensibilidad nos indica de qué punto a qué punto nuestro proyecto puede marchar sin ningún problema. El riesgo, ¿cuáles serían los peores escenarios en casos hipotéticos de cómo se afectaría nuestro proyecto? Y el análisis unidimensional que nos dice cómo vamos gastando, cuáles son nuestros beneficios, etcétera. Primera parte, la expansión de la decisión de una expansión. Aquí vamos a ver si es viable o no es viable. Entonces, lo primero que tenemos, se trata de una empresa de ladrillos. Esta empresa quiere ver si puede invertir o no en un nuevo equipamiento. Quieren ampliar la capacidad. Entonces se habla de un costo de venta de $10 y que la producción esperada sería de un incremento de 10,000 a 100,000 ladrillos. Vamos a aplicar algunas razones financieras, algunos estudios financieros para ver la viabilidad financiera del proyecto. Por primera parte, tenemos en esta pequeña gráfica que les muestro el costo de equipamiento. En este costo de equipamiento estamos viendo una vida esperada de 5 años, el costo de la instalación, el valor presente neto y los costos adicionales. Si se dan cuenta o si podemos ver, la mayoría de los proyectos que nosotros vamos a desarrollar tienen una vida esperada de 5 años. Y aquí es muy importante resaltar que para que esta propuesta o esta viabilidad sea importante para la empresa, debe de tener un rendimiento mayor al 20% para ver si es viable o no. Y aquí dice que todos nosotros el proyecto está sujeto a los impuestos que se deben de pagar. Entonces, en la segunda parte vamos a calcular cuál es nuestra inversión. Nuestra inversión total va a contemplar dos situaciones, que es el costo del equipamiento y el costo de la instalación, para darnos el resultado de 520, que sería nuestra inversión inicial. A partir de esto vamos a aplicar el flujo de efectivo y todas las razones que queramos para ver si es viable o no es viable nuestro proyecto. Entonces, para determinar nuestro flujo anual de efectivo, vamos a aplicar lo que en esta anotación que les hago aquí abajo, lo que es el método de la suma de los dígitos de acuerdo a la cantidad de años que implementamos para nuestro proyecto. Si se fijan es 1, 2, 3, 4, 5 y tenemos 15. Entonces es lo que vamos a ver a lo largo de nuestro proyecto. Recuerden que lo que buscamos es que la apreciación sea 0 y la apreciación acumulada a lo largo de estos 5 años serían los 500,000 pesos que ya habíamos mencionado. Entonces, después de ver lo que nosotros vamos a obtener de la depreciación o cómo se va depreciando, calculamos los impuestos del 40% y vemos el beneficio fiscal de que este se obtiene, y por último podemos obtener el flujo restando esas dos cantidades. Podemos tener el flujo de efectivo para el primer año. De acuerdo al este método de valor presente neto que nos indica cuáles son los factores del valor presente, podemos encontrar el valor presente de acuerdo a los flujos de efectivo durante esos 5 años. Que nuestro valor presente es de 850,000, que quiere decir que lo que invertimos hoy en 5 años va a costar 850,000. Y por último, nosotros vemos que el valor presente neto es mayor al 20% de la inversión total, lo que quiere decir que nuestro proyecto es viable. En el ejercicio número 2, que está la decisión de un intercambio, hablamos aquí de otra propuesta. Aquí es una cervecería que quiere cambiar una máquina de etiquetas. Entonces, esta máquina nueva
que va a obtener, no, pues se está apreciando a 10 años. Entonces ahora puede vender esa máquina vieja en $2,000. Entonces quiere obtener una máquina nueva, etiquetadora, que cuesta $6,000. Entonces aquí en este ejemplo que le estoy presentando, la compañía quiere invertir en un proyecto que no genere más del 12% de los costos del capital y una tasa de impuestos del 40%. Aquí la pregunta es si esta empresa puede o no invertir en una máquina nueva. Primero, como en el ejercicio anterior, determinamos el costo de la inversión, que es el precio de la máquina menos la venta de la máquina vieja, menos los costos evitables de la reparación. Entonces, el costo efectivo de la inversión nos da un total de $3,700, que ahí lo tenemos. Hacemos, vamos viendo cómo es que podemos aplicar o no el valor presente neto. Si se fijan en esta pequeña gráfica que aquí les presento, está cuál sería nuestro costo anual, cuál sería la depreciación de esa máquina, cuál sería la depreciación de la máquina nueva, la diferencia que se obtendría de cada una de ellas, los impuestos, que aquí le estamos incluyendo el 40%, la depreciación que se da del diferencial, etcétera, para obtener un valor presente neto esperado de $3,889. Entonces, si el costo de la inversión lo habíamos determinado en 3,700 y el valor presente neto es de 3,889, vamos a tener que el valor presente neto, perdón, el primero era el valor total presente, entonces el valor presente neto es de 189, lo que quiere decir que es un valor positivo, lo cual hace que sí sea viable nuestro proyecto. La conclusión, una de las conclusiones más importantes de esta actividad es que el estudio financiero se contempla diferentes métodos, dependiendo de la naturaleza de nuestro proyecto. Si es nuestro proyecto nuevo o si es una mejora, son diferentes herramientas las que nos van a determinar la viabilidad financiera del proyecto. Si nosotros contamos con todas estas herramientas, la decisión para invertir o no invertir en un proyecto va a ser mucho más eficaz, ¿no? Va a tener más eficiencia y vamos a poder darnos cuenta si nuestro proyecto es viable o no es viable. Gracias y buenas noches. Anexo, ahí mismo vean las referencias que se consultaron para la elaboración de estas actividades.